Bien, gloria a nuestro Papá Dios. Hemos entrado a la parte central del programa y el tema es sobre la renuncia. ¿Qué significa esta palabra renuncia? Renunciar. Cuando hablamos de la renuncia estamos hablando de despojarnos de algo que nos pertenecía. La renuncia significa despojarse de algo que te pertenecía. Y la renuncia, desde el punto de vista de nuestro Padre Dios, la renuncia desde el punto de vista de la palabra de Dios, es despojarte de algo que es un impedimento para acercarte a Dios, que es un impedimento, un estorbo para buscar de Dios o para ser un hijo de Dios. Repito, la renuncia desde un punto de vista de Dios es despojarte de algo que es un impedimento para acercarte a Dios o que es un impedimento para buscar de Dios o para ser un hijo de Dios. En Mateo, en el capítulo 19, en el verso 22, encontramos que Jesús tiene un encuentro con un joven y se le acercó un joven a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y allí se formó un diálogo entre Jesús y este joven. Y Jesús le dice a este joven: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo: sí, pero antes este joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: sí, efectivamente, tú has guardado todo esto desde tu juventud. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo estas palabras, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una vez hablamos acerca de la palabra perfección dentro del punto de vista de la Biblia. Cuando Jesús le dice a este joven: si quieres ser perfecto, no le está diciendo no cometas errores o nunca tengas fallas, porque el hombre por naturaleza ha heredado el pecado original, y el hombre muchas veces es falible, va a cometer errores, va a tener fallas. Por más que le haya entregado su vida a Cristo, pues siempre el hombre va a tener algunos errores o fallas. Pero Jesús le estaba diciendo a este hombre, cuando le dice si quiere ser perfecto, le estaba diciendo que haga lo correcto. Si tú quieres hacer lo correcto, entonces vende lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Y este hombre, dice la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas, tenía mucho dinero. Y desde un punto de vista de Dios, la renuncia es despojarse de algo que nos estorba o afecta nuestra relación con Dios. En este caso, en este joven, era no su riqueza, sino era su avaricia por las riquezas. Porque hay personas que tienen dinero, pero que buscan de Dios. Y hay personas que no tienen dinero, pero que no buscan de Dios. Pero hay personas que no buscan de Dios, aún teniendo dinero, porque más están preocupados por su dinero. Jesús dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, verso 33. Este joven
que tuvo ese diálogo con Jesús, este joven rico, no eran sus riquezas lo que lo alejaba de Dios, sino era su avaricia por el dinero. ¿Qué poseemos en nuestro corazón que no nos deja tener un encuentro con Dios? ¿Qué poseemos en nuestro corazón que no nos deja tener una relación íntima con Dios? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos estorba, o cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos afecta, o qué es lo que tenemos que renunciar y limpiarnos o despojarnos para poder acercarnos a Dios. Usted conoce qué es lo que tiene que renunciar. Usted sabe a lo que tiene que renunciar para servir a Dios, para tener comunión con Dios. Quizás sean las drogas. Hay mucha gente, hay muchos jovencitos que están metidos en las drogas y no pueden acercarse a Dios porque están metidos en ese mundo de las drogas que los lleva cada día a un precipicio y cada día los lleva a ser destruidos más y más. Hay mucha gente o hay muchos jóvenes adultos que están metidos en el alcohol, en el alcoholismo, toman, fuman, se embriagan y no se acercan a Dios, ni se pueden acercar a Dios porque están metidos en estas cosas. Hasta que no renuncien a ello, entonces van a poder tener un encuentro personal con Dios. Quizás sean las drogas, quizás sea el alcohol, quizás sean las juergas, las fiestas, las parrandas, las que te apartan de Dios y que tú tienes que despojarte, tienes que renunciar a ello para poder llegar a Dios. Quizás sean los celos, quizás sea el orgullo, quizás sea la soberbia, o quizás sea de repente tu carácter violento, poco tolerante, que tú tienes que renunciar, que tienes que despojarte para poder acercarte a Dios. Y que practicando estas cosas pues no vas a poder acercarte a Dios si es que en tu corazón hay celo, hay orgullo, hay soberbia, si en tu corazón hay violencia, hay ira, hay contienda, si en tu corazón hay división, herejía, si en tu corazón hay la falta de tolerancia, la falta de perdón. Quizás de repente te sacaste una cana al aire, le fuiste infiel a tu esposa o a tu esposo, qué sé yo. Quizás de repente estás practicando la fornicación, teniendo sexo antes del matrimonio, quizás estés de repente practicando la pornografía o quizás de repente estés practicando la homosexualidad. Y eso te está separando de Dios, te tiene separado de Dios y tienes que renunciar a eso, tienes que renunciar a todo aquello que está en tu corazón para poder tener un encuentro íntimo con Dios, un encuentro personal con Cristo. Quizás de repente tienes creencias extrañas, crees en los brujos, crees en las cartas, crees en la pata de conejo, crees en el horóscopo, tienes creencias extrañas, raras, que no son de la voluntad de Dios. Quizás de repente estás creyendo en ídolos, en imágenes, en estatuas. Quizás de repente, como este joven, hay en tu corazón avaricia. Y todo eso te está apartando de Dios. Todo eso no está permitiendo que tú tengas un encuentro con Dios, que tú busques a Dios, que tú te acerques a Dios. Y Jesús dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y tú sabes, y nosotros sabemos qué hay en nuestro corazón que no está permitiendo una buena relación con Dios, que no está permitiendo tener un encuentro con Dios. Tenemos que nosotros renunciar, tenemos que nosotros tomar la decisión de renunciar a todo aquello que afecta nuestra relación con Cristo. A veces tenemos la intención de vivir la vida de Dios, decimos: yo creo en Dios. A veces decimos: yo no soy malo. A veces decimos: yo hago obras, hago cosas buenas para la gente. Y le decimos a Dios: ¿qué más me falta?
para ganarme el cielo, como lo hizo este joven rico. Yo honro a mis padres, hago esto, hago el otro, cumplo los mandamientos desde muy joven. ¿Qué más me falta? Le dijo Jesús. Pero Jesús le dijo algo que lo tocó, que lo conmovió, que lo alteró, que lo sacó de su espacio. Jesús le dijo: ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero no porque Jesús tenga algo contra sus riquezas, no, sino que este hombre amaba las riquezas más que a Dios. Este hombre era avaro y eso era lo que lo estaba atando para no tener un encuentro con Dios. Y Jesús le estaba diciendo: tienes que renunciar a todo aquello que posees, a todo aquello que te ata, a todo aquello que no te permite tener una buena relación conmigo. Eso le estaba diciendo Jesús a este joven para poder seguirlo. El cielo no se gana con obras. A veces decimos: ¿qué más me falta, Señor, para ganarme el cielo? Yo hago esto, hago el otro, hago obras sociales, ahora que llega Navidad voy a repartir chocolate a los niños, voy a repartir juguetes. ¿Qué más me falta? Pero Jesús te dice, Dios te dice, Jesús te dice que la salvación, que el cielo no se gana con dinero, no se gana con obras, sino que es un regalo de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 9, dice la palabra: no por obras, para que nadie se glorie. Eso dice la palabra de Dios, que la salvación no es por obra, es por gracia. Y es un don de Dios. No es porque te cueste dinero, porque Jesús pagó el precio con su sangre preciosa en la cruz para darnos salvación y vida eterna. El apóstol Pablo le dijo a Tito, en su carta a Tito, en el capítulo 2, en el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y acá vino lo bueno, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Jesús lo dijo, le dijo al joven: tienes que renunciar a aquello que posees, aquello que te está apartando de mí. Y también los apóstoles lo enseñaron y lo dijeron. Pablo dijo que tenemos que renunciar a la impiedad, a la maldad, al pecado, a la malicia. Tenemos que renunciar a esos deseos mundanos, a esos deseos de nuestra carne, la ira, el enojo, los pleitos, las contiendas, la herejía, la inmundicia, la lascivia, la lujuria. Tenemos que renunciar a la fornicación, al adulterio, a las borracheras. Tenemos que renunciar a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Tenemos que renunciar a todas esas cosas que a nuestra carne muchas veces le agrada, pero a Dios no le agrada, porque son contra el Espíritu de Dios. El pecado son actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios y nos aparta de Dios. Por ejemplo, ahora en estos últimos días van a celebrar la fiesta del Halloween, que es una fiesta tradicional en donde le rinden homenaje a las brujas y en donde los brujos y satanistas hacen su fiesta, hacen sus ceremonias, hacen un movimiento demoníaco, pero sin embargo muchos niños y muchos adultos están participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Y en la Biblia dice en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 11, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero vemos en la televisión, vemos en la radio, escuchamos que se está dándole cabida, se está participando, se está publicitando, se está llamando a la gente a ir, a reunirse, a vestirse como brujos o como brujas, qué sé yo, a participar de las obras de las tinieblas que Dios no quiere. Eso es pecado. Eso es pecado.
Pecados son actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios, como la impiedad, la malicia, la inmundicia, los deseos de nuestra carne, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en el verso 19. Jesús nos enseñó que tenemos que renunciar, despojarnos de todo aquello que no permite nuestra relación con Él. El apóstol Pablo también lo hizo, el apóstol Pedro también lo hizo. Y se sigue diciendo, porque la Biblia lo sigue diciendo, que tenemos que renunciar a todo aquello que afecta nuestra relación con Dios. Tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. Tenemos que decidir qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Tenemos que tomar una decisión, porque quizás de repente tenemos la intención de cambiar, pero mientras que no tomes la decisión de cambiar, solamente va a quedar en una intención. Y la intención no salva. Hay mucha gente con buenas intenciones que están en el infierno. Y lo que Dios quiere es personas que tomen la decisión de servirlo, de amarlo, de honrarlo, de respetarlo. Personas que tomen la decisión y el compromiso de servirlo a Él. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos, oh mi Dios, las gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Has traído esta palabra a nuestros corazones para que podamos entender, amado Dios, que tu amor se manifiesta y tu salvación se manifiesta a todas las personas, a todos los hombres. Se revela tu salvación a toda la humanidad. Para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que renunciar al pecado, a la inmundicia. Tenemos que renunciar a muchas cosas que afectan nuestra relación contigo, Padre Dios, y tú lo sabes. Te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Pongo esta actitud, este pecado que me saca de tu voluntad, lo pongo en la cruz del Calvario. Usted ponga delante de Dios ese pecado que lo está alejando de Dios, que lo está apartando de Dios, y dígale: Señor, yo pongo ahí en la cruz del Calvario mi dependencia a las drogas, pongo en la cruz del Calvario mi dependencia al libertinaje, lo que le ata a usted y no le permite tener una relación con Dios. Póngalo en la cruz de Cristo y diga: Señor, gracias, porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ayúdame a serte fiel y leal, y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, y la obra que has comenzado en mí, Señor, tu palabra dice que tú no la dejas inconclusa, sino que tú la perfeccionas hasta la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu perdón, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, usted ahora es un hijo de Dios. Usted le ha entregado su vida a Cristo, usted se ha despojado de todo aquello que le estaba afectando su relación con Dios, y ahora usted ha tomado un compromiso con Dios. Recuerda que Dios nos ayudará siempre a vencer toda tentación. Lo único que tenemos que hacer es congregarnos, leer la palabra de Dios y buscar más y más de nuestro Padre Dios. Lo invito a que usted pueda buscar una iglesia evangélica, la que esté más cerca de su casa, una iglesia evangélica, o como también usted puede ir a nuestra congregación que está a la espaldita de la Universidad Alas Peruana, la Misión Cristiana Roca Eterna, que tenemos los cultos los martes, los días viernes a partir de las 7 de la noche y los días domingo a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos. Dios le bendiga. Vamos a una pausa comercial para luego retornar. Adelante.